En la lectura del testamento, mi padre le dio a mi hermana una herencia de $50 millones y me dijo que me pudriera. Entonces el abogado del abuelo se levantó y leyó un secreto que guardaba solo para mí. Mi madre empezó a gritar. El momento en que mi padre, Richard, me miró a los ojos en la lectura de su propio testamento y dijo, «Puedes pudrirte en tu fango inútil», dejé de respirar por un segundo. Luego empujó una carpeta de cuero hacia mi hermana Brittany. $50 millones en propiedades, inversiones y fideicomisos familiares, dejándome a mi sola humillación. Sin explicación, sin titubeos, solo una vida de ser tratada como si fuera desechable condensada en una frase que quemó más profundamente que cualquier bofetada. Observé a mi madre, Patricia, bajar los ojos sin defenderme, y me di cuenta de que estaba perdiendo más que una herencia. Estaba perdiendo la última ilusión de que alguna vez había sido parte de esa familia. Pero antes de que alguien pudiera irse, el abogado del abuelo Arthur, el señor Sterling, se levantó en silencio, sacó un sobresellado con cera roja que nadie sabía que existía, y dijo que tenía una última instrucción que cumplir. El silencio que siguió fue asfixiante, y lo que sucedió después cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. La oficina del señor Sterling en el centro estaba densa, con olor a papel viejo, a pulimento de limón y a la sofocante nube del costoso perfume floral de mi madre. Yo estaba sentada en el extremo de la larga mesa de conferencias, sintiéndome completamente fuera de lugar. Había venido directamente del puerto. Mis botas todavía estaban ligeramente húmedas de agua salada, mi cabello recogido en un moño desordenado y mi chaqueta olía a la brisa del océano. Frente a mí estaba mi familia, luciendo como si hubieran salido de un catálogo de revistas de lujo. Mi madre, Patricia, vestía un vestido negro a medida que gritaba riqueza discreta, sus muñecas goteaban perlas. Mi padre, Richard, se ajustaba su corbata de seda, su postura rígida con una inmerecida sensación de superioridad. Y luego estaba Brittany, mi hermana menor, la niña de oro. Llevaba gafas de sol de diseñador de gran tamaño en el interior, golpeando sus uñas perfectamente cuidadas contra la madera, actuando como si toda esta solemne ocasión no fuera más que una pequeña molestia en su apretada agenda como influencer de estilo de vida. El abuelo Arthur había fallecido hace 3 semanas. La pena seguía siendo una pesada piedra en el centro de mi pecho. Él era la única persona en esta habitación que me había mirado alguna vez y había visto algo digno de amar. Pero mientras el señor Sterling leía la jerga legal estándar, la atmósfera se volvió tensa. Mi padre había asumido la lectura de los activos principales, una demostración de poder en la que insistió. Él quería ser quien diera la noticia. Él quería ser el que llevara la corona. Brittany recibe la mansión costera, las carteras de inversión y los activos líquidos restantes, que suman aproximadamente $50 millones, anunció Richard, su voz resonando con orgullo. Deslizó la gruesa carpeta de cuero por la mesa. Brittany apenas la miró. Solo sonrió, ajustándose las gafas de sol y susurró un silencioso por fin. Mis manos se aferraron al borde de mi silla. No me importaba el dinero. Nunca me había importado. Pero la descarada desigualdad, la exclusión deliberada, dolía como un golpe físico. Miré a mi padre. ¿Y qué hay de la propiedad del puerto?, pregunté, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. El abuelo y yo pasamos años allí. Él prometió. Richard ni siquiera me dejó terminar. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y me fijó con una mirada tan llena de desprecio que me revolvió el estómago. No obtienes nada, Emily. Ni un solo centavo. Elegiste malgastar tu vida jugando con babosas marinas y lodo, mientras tu hermana construía una marca real, un legado real. Así que, en lo que a esta familia respecta, puedes volver a tus pequeños botes sucios y pudrirte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre soltó un suave suspiro de acuerdo, bebiendo su agua con gas como si mi padre acabara de comentar sobre el clima. Brittany soltó una risita aguda. Sentí que la sangre me subía a la cara. La humillación me quemaba la garganta. Me levanté, mi silla arrastrándose ruidosamente por el suelo de madera. Estaba lista para irme. Estaba lista para dejarlos con sus vidas tóxicas y vacías. Pero antes de que pudiera dar un solo paso hacia las pesadas puertas de roble, una voz interrumpió la tensión. Esperen, era el señor Sterling.
El anciano abogado había estado sentado en silencio, con las manos pacientemente cruzadas sobre su maletín de cuero. Se levantó lentamente, su rostro una máscara ilegible. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre pequeño y nítido. Estaba sellado con cera roja brillante estampada con el sello personal del abuelo Arthur. Richard, dijo el señor Sterling, su voz sorprendentemente firme, dirigiéndose a mi padre. Usted está leyendo la asignación preliminar del fideicomiso, pero omitió mencionar la adenda. Mi padre frunció el ceño, su fachada arrogante resbalando una fracción. ¿Adenda? No hay adenda. Yo mismo revisé sus papeles. Usted revisó los papeles que él le permitió ver, corrigió el señor Sterling con suavidad. Este sobre me fue confiado directamente por Arthur con instrucciones estrictas. Debe abrirse solo cuando Emily esté presente y solo después de que se haya revelado el fideicomiso principal. La postura de mi madre se puso rígida. ¿Qué significa esto, Sterling? Exigió, su voz penetrante. Richard, dile que guarde eso. Todo está resuelto. El señor Sterling la ignoró. Caminó alrededor de la gran mesa, deteniéndose justo frente a mí. Me tendió el sobre. Sus ojos eran amables, contenían una profundidad de tristeza y comprensión que casi rompió mi resolución. Esto es para ti, Emily, dijo suavemente. Extendí la mano, mis dedos temblaban mientras tomaba el sobre. El papel era pesado, la cera roja fría al tacto. Miré mi nombre escrito con la letra familiar y elegante del abuelo. Una repentina oleada de emoción me golpeó tan fuerte que mis rodillas se sintieron débiles. Ábrelo ahora mismo, espetó Brittany, abandonando por completo su persona de influencer. Su voz era áspera, estridente. Si ese viejo loco te dio alguna de mis propiedades, te llevaremos a los tribunales. No la miré. No miré a mis padres, que ahora estaban de pie, sus caras pálidas por el pánico repentino. Apreté el sobre con fuerza contra mi pecho. Sin una palabra, me di la vuelta y salí de la habitación. Las pesadas puertas se cerraron detrás de mí, pero aún podía oír a mi madre empezar a gritar, exigiendo al señor Sterling que se explicara, exigiendo a mi padre que arreglara esto, pero yo ya me había ido. Prácticamente corrí por el pasillo, el sonido de mis botas resonando en los suelos de mármol. Salí al aire fresco de la tarde, jadeando como si me hubiera estado ahogando. Cuando finalmente llegué a mi oxidado coche de 10 años, cerré las puertas con llave y miré el sello rojo. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. ¿Qué hiciste, abuelo? Susurré al coche vacío. Mientras mis dedos se clavaban en el sello de cera, lista para abrirlo, no tenía idea de que las pocas líneas escritas dentro de esta carta estaban a punto de encender un fuego que quemaría el imperio de mi familia hasta los cimientos. Si alguna vez has sido la oveja negra, si alguna vez tu propia familia te ha escupido en la cara, dale a me gusta porque vas a querer escuchar cómo convertí su victoria de $50 millones en una pesadilla viviente. El viaje para salir de la ciudad fue un borrón. Los rascacielos se desvanecieron en la extensión suburbana, y finalmente el paisaje cambió a la costa accidentada y azotada por el viento que yo llamaba hogar. Conduje sin rumbo durante una hora, el sobre sin abrir sobre el asiento del pasajero, burlándose de mí, consolándome, aterrorizándome. Necesitaba despejar mi mente antes de abrirlo. Bajé la ventanilla, dejando que el aire salado y áspero me picara las mejillas. Era el mismo aire que respiraba todos los días en el trabajo. El mismo aire que mi familia despreciaba tan profundamente. Mientras los neumáticos zumbaban sobre el asfalto, mi mente divagaba, arrastrándome a un museo de recuerdos dolorosos que usualmente mantenía firmemente guardados. Las exhibiciones estaban por todas partes, pintadas vívidamente en mi mente. Tenía 29 años, pero ahora mismo me sentía como esa chica solitaria e invisible de nuevo. Exposición 1, octavo grado, la Feria de Ciencias Estatal. Había pasado 4 meses agonizantes construyendo un modelo complejo y funcional de un ecosistema marino. Había investigado meticulosamente el blanqueamiento de coral, gastando mi escasa asignación en pequeñas bombas y sensores de pH. Estaba tan orgullosa. La noche de la exposición, vestí mi mejor vestido, esperando junto a mi proyecto a que llegaran mis padres. Observé a los padres de otros niños tomando fotos, radiantes de orgullo,
llevando globos. Esperé durante 3 horas. Nunca aparecieron. Cuando finalmente llegué a casa con mi cinta de primer lugar, la casa estaba oscura excepto por el dormitorio de Brittany. Mi madre estaba allí, arreglando un vestido de terciopelo. Habían pasado toda la noche en una prueba para el próximo concurso de belleza juvenil de Brittany. Cuando levanté mi cinta, mi madre apenas la miró. Eso está bien, Emily, había dicho, sin siquiera darse la vuelta. Pero mira este dobladillo. Brittany va a parecer un ángel absoluto. Recordé haberme llorado hasta dormir esa noche. Pero a la mañana siguiente, el abuelo Arthur había aparecido. No dijo una palabra sobre la ausencia de mis padres. En cambio, me entregó un paquete blanco cuidadosamente doblado. Era una bata de laboratorio profesional, hecha a medida para mi pequeña figura. Tienes una mente brillante, Emily, me había dicho, sus manos ásperas y curtidas descansando sobre mis hombros. No dejes que nadie apague tu luz solo porque están demasiado ciegos para verla. Exposición 2, Universidad. El recuerdo que todavía me hacía hervir la sangre con una mezcla tóxica de rabia y traición. Era mi 3er año. Estaba trabajando en un enorme trabajo de investigación sobre corrientes de aguas profundas, recopilando datos que había pasado incontables noches compilando en el laboratorio universitario. Tenía un cuaderno de cuero gastado donde guardaba todos mis datos brutos, mis observaciones, mis epifanías nocturnas. Lo había llevado a casa durante las vacaciones de Acción de Gracias. Brittany, que estaba reprobando su carrera de comunicaciones y desesperada por una forma rápida de lanzar su persona de influence ecológica, lo encontró. Lo robó. Literalmente robó mi cuaderno, tomó mis datos brutos y los presentó a una startup ambiental local como su propia investigación independiente. Consiguió un enorme acuerdo de patrocinio con eso. Cuando me enteré y la confronté, gritando en la sala de estar, mis padres no la castigaron. Se volvieron contra mí. Richard me había apartado, sujetándome los brazos con tanta fuerza que me dejó moretones. Mantendrás la boca cerrada, Emily, había siseado, sus ojos fríos y calculadores. Brittany está construyendo una marca. Ella tiene la cara para esto. Tú solo eres una rata de laboratorio. Si arruinas esto para ella, te cortaré la matrícula mañana mismo. Me vi obligada a ver a mi hermana salir en programas matutinos locales, sonriendo su sonrisa perfecta, hablando sobre conservación oceánica usando mis palabras, mis noches sin dormir, mi pasión, y mis padres aplaudían entre bastidores. Ese fue el día en que me di cuenta de que no tenía una familia. Tenía un grupo de personas que compartían mi ADN y me veían como nada más que un recurso para cosechar o un obstáculo para aplastar. Exposición 3. El día actual. El contraste crudo e irónico de nuestras vidas. Soy bióloga marina. Paso mis días en pequeños barcos meciéndose, buceando en aguas heladas para injertar arrecifes de coral y monitorear la acidez del océano. Estoy constantemente cubierta de sal, arena, y ocasionalmente, entrañas de pescado. Gano apenas lo suficiente para cubrir mi alquiler y mis préstamos estudiantiles, pero duermo profundamente por la noche sabiendo que realmente estoy haciendo algo real. Brittany, por otro lado, dirige la Fundación Blue Horizon, una supuesta organización benéfica marina. Su trabajo consiste en ponerse bikinis de diseñador, volar a resorts de lujo en las Maldivas o Bora Bora, recoger exactamente 3 trozos de madera flotante para una foto de Instagram, y luego beber champán en un yate mientras escribe subtítulos sobre cómo salvar a las tortugas. Gana millones. La sociedad la elogia. Mis padres la adoran. Y cada vez que nos veíamos obligadas a estar en la misma habitación, miraban mis manos callosas y mis hombros quemados por el sol con disgusto apenas disimulado. El viento me azotó el pelo, sacándome de los recuerdos. Agarré el volante con fuerza. El Museo del Dolor estaba cerrado por hoy. Había terminado de sentir lástima por mí misma. Miré el sobre rojo en el asiento del pasajero. Necesitaba ver a la abuela Dorothy. Era la única, además del abuelo, que me había tratado como a un ser humano. Después de que el abuelo murió, mis padres me dijeron que había sufrido un grave deterioro mental. Dijeron que la habían trasladado a un centro de cuidado de la memoria aislado y que las visitas solo la agitarían.
Había estado sufriendo tanto y trabajando tantos turnos dobles para mantener mi investigación a flote que les había creído. Pero algo no estaba bien. La forma en que Richard me miró hoy, el puro veneno en su voz, necesitaba saber la verdad. Di la vuelta al coche, dirigiéndome hacia la antigua cabaña costera donde mis abuelos habían vivido durante 40 años. Si realmente se había ido, la casa estaría vacía. Pero tenía que verlo por mí misma. Pisé el acelerador, el motor quejándose en protesta. Poco sabía que el destino al que me dirigía rompería la última ilusión que tenía sobre mi familia y me daría el arma exacta que necesitaba para destruirlos. La carretera costera se estrechó, serpenteando entre densos pinos antes de abrirse a la impresionante vista de la escarpada y rocosa costa. La cabaña del abuelo estaba en un pequeño acantilado con vistas a las agitadas aguas grises. Era una casa resistente y curtida, construida para soportar tormentas. Mientras entraba en el camino de grava, mi corazón latía con fuerza. El lugar parecía intacto. Los columpios del porche se balanceaban ligeramente con el viento. Los macizos de flores estaban ordenados. Esto no parecía una casa abandonada. Esto parecía que alguien todavía estaba luchando por mantenerla viva. Apagué el motor y tomé el sobre rojo, metiéndolo profundamente en el bolsillo de mi chaqueta. Subí los escalones de madera, la madera crujiendo bajo mi peso. Levanté el puño y llamé a la pesada puerta de roble. Esperé. Nada. Llamé de nuevo, más fuerte esta vez. Vete, Richard. Ya te dije que no voy a firmar esos malditos papeles, gritó una voz desde adentro. Contuve la respiración. No era la voz débil y confundida de una mujer perdiendo la cabeza. Era aguda, clara y llena de autoridad. Era la abuela Dorothy. ¡Abuela! Grité, mi voz quebrándose. Soy yo. Soy Emily. Hubo un largo silencio, luego el sonido de varios cerrojos haciendo clic. La puerta se abrió lentamente. La abuela Dorothy estaba allí. Se veía más vieja, su cabello plateado recogido en un moño apretado. Profundas líneas de dolor marcaban sus ojos. Se apoyaba pesadamente en un bastón de madera. Pero sus ojos, esos ojos azules agudos y penetrantes, eran exactamente como los recordaba, pero en ese momento no me miraban con calidez. Me miraban con una ira helada y devastadora. Bueno, dijo, su voz goteando hielo. Mira quién finalmente decidió aparecer. Me quedé paralizada. Abuela, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Mamá y papá me dijeron que estabas en una unidad de cuidado de la memoria. Dijeron que no podía visitarte. Dijeron que el abuelo. Mi voz se quebró, las lágrimas amenazaban con desbordarse. Dijeron que falleció pacíficamente mientras dormía en la instalación. El agarre de Dorothy en su bastón se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos se entrecerraron, buscando en mi cara cualquier signo de engaño. ¿No sabías que él estaba aquí, en esta casa, muriendo en su propia cama durante los últimos 2 meses? Mi estómago se encogió. Un sudor frío me recorrió el cuello. No, susurré horrorizada. No, me dijeron que lo habían trasladado. Me dijeron. No me mientas, Emily, ladró de repente Dorothy, golpeando su bastón contra el suelo. El sonido resonó como un disparo. Él preguntó por ti todos los días. Mientras sus pulmones le fallaban, preguntó dónde estaba su pequeña científica. Quería verte una última vez. Y nunca viniste. Ni siquiera llamaste. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Caí de rodillas allí mismo en el porche. Lo juro por Dios, abuela, no lo sabía. Llamé a la instalación todos los días. Dijeron que estaba descansando y que no podía atender llamadas. Nunca dejé de preocuparme. ¿Por qué lo abandonaría? Él era mi todo. Ahora estaba sollozando, la cruda agonía de perder sus últimos momentos me destrozaba. Dorothy me observó durante mucho tiempo. La ira en sus ojos se agrietó lentamente, reemplazada por una profunda y agonizante tristeza. Se dio la vuelta y me hizo un gesto con la cabeza. Pasa.
Me puse de pie a trompicones y la seguí hasta la cálida y familiar sala de estar. Olía a té de menta y madera vieja. Dorothy caminó hacia una pequeña mesa cerca de la ventana y recogió un cuaderno de cuero gastado. Volvió hacia mí y me lo puso en las manos. Su registro telefónico, dijo en voz baja, su voz temblaba ahora. Hizo que Richard marcara el número por él porque le temblaban demasiado las manos. Míralo. Me limpié los ojos y miré las páginas. El abuelo había registrado meticulosamente cada vez que intentaba localizarme. Fecha, hora y el número marcado. Miré la secuencia de dígitos. Se me heló la sangre. Este no es mi número, susurré, mirando la tinta. Abuela, este no es mi número de teléfono. He tenido el mismo número durante 8 años. Dorothy se paralizó. ¿Qué quieres decir? Richard leyó ese número de tu tarjeta de contacto. Patricia lo confirmó. Nos dijeron que cambiaste tu número justo después de tu última pelea con Brittany. Nos dijeron que dijiste que habías terminado con esta familia tóxica y que no querías saber nada de nosotros. Le dijeron que lo odiabas por no haber detenido la pelea. Una oleada de náuseas me invadió tan violentamente que tuve que agarrarme al respaldo del sofá para sostenerme. Habían mentido. Richard y Patricia le habían dado deliberadamente a mi abuelo moribundo un número falso. Habían interceptado mis llamadas a la instalación falsa. Me habían pintado como un monstruo, aislándolo en sus últimos días, todo para asegurarse de tener el control total de su narrativa y, probablemente, de sus bienes. Lo dejaron morir pensando que la nieta que amaba lo había abandonado con disgusto. La crueldad era insondable. No era solo codicia. Era pura maldad sin adulterar. Mintieron, abuela, dije, mi voz bajando a un susurro mortal. Mis lágrimas se secaron al instante, reemplazadas por un infierno furioso y ardiente dentro de mi pecho. Le mintieron a él. Te mintieron a ti. Y me robaron mi despedida. Dorothy se hundió en un sillón. Se cubrió la cara con sus manos arrugadas, soltando un sollozo destrozado y roto que me desgarró el corazón. Oh, Arthur, gimió. Mi pobre Arthur, pensó. Pensó que te habías ido. Me arrodillé a su lado, envolviendo sus frágiles hombros con mis brazos. Permanecimos así durante mucho tiempo, dos mujeres destrozadas por las personas que se suponía que debían protegernos. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas y oscuras sombras por la sala de estar, el dolor en la habitación comenzó a cambiar. Se endureció. Se cristalizó en algo frío y afilado. Dorothy bajó lentamente las manos. Me miró, sus ojos azules brillando con una intensidad aterradora. Extendió la mano para coger su bastón y se levantó, moviéndose con un propósito repentino y rígido. Caminó directamente hacia el viejo teléfono de disco montado en la pared de la cocina. Abuela, ¿qué estás haciendo? Pregunté, poniéndome de pie. Ella levantó el auricular y comenzó a marcar los pesados números. Su voz ya no era la de una viuda afligida. Era la voz de una matriarca preparándose para la guerra. Estoy llamando a tu padre, dijo, sin mirarme. Les estoy diciendo que tienen que venir aquí para finalizar la transferencia de la propiedad. Creen que la tienen. Creen que enterraron la verdad con mi esposo. Se volvió para mirarme, el cable del teléfono en espiral en su mano. Pero olvidaron una cosa. Todavía respiro. Y tú también. Ahora, ¿qué hay en ese sobre en tu bolsillo, Emily? Dormí en el viejo sofá de la sala esa noche, el sobre descansando a salvo debajo de mi almohada. Decidimos esperar la luz del día para abrirlo, necesitando la cabeza despejada para lo que el abuelo nos hubiera dejado. Pero el universo, o más bien mi familia, no me iba a dejar descansar. Exactamente a las 6 de la mañana, mi teléfono vibró violentamente contra el suelo de madera. Me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Lo agarré, entrecerrando los ojos ante la brillante pantalla. Era Ethan, mi compañero de investigación y lo más parecido a un mejor amigo que tenía. Ethan, ¿qué pasa? Contesté, mi voz espesa por el sueño. Emily, tienes que ir al banco o llamar a alguien ahora mismo. La voz de Ethan era de pánico, sin aliento.
Acabo de intentar comprar el nitrógeno líquido para las muestras de arrecife. La tarjeta fue denegada. Revisé el portal. Toda la cuenta de investigación ha sido congelada. ¿Bloqueada por completo? Me senté al instante, quitándome la manta. ¿Congelada? ¿Qué quieres decir con congelada? Tenemos suficiente dinero de la subvención para los próximos 6 meses. Ya no, dijo Ethan con gravedad. El representante del banco dijo que alguien ejecutó un poder notarial esta mañana temprano. Marcaron la cuenta por mala gestión sospechosa y congelaron todos los activos en espera de una revisión completa. Un poder notarial, repetí, las palabras con sabor a ceniza en mi boca. Eso es imposible. Soy la única directora del proyecto. Nunca firmé. Me detuve. El recuerdo me golpeó como un tren de carga. La universidad. El año en que Brittany robó mi cuaderno. Mis padres habían amenazado con cortarme la matrícula. Para demostrar que eran generosos, Richard me había obligado a firmar una pila de documentos de ayuda financiera y bancarios, alegando que era para un fideicomiso estudiantil para administrar mis gastos. Era joven, aterrorizada y acorralada. Los firmé sin leer la letra pequeña. Richard, susurré, mi sangre se heló. Todavía tiene el POA. Ethan gimió. Oh, Dios. Emily, ¿tu padre? ¿Por qué haría esto? ¿Qué demonios está pasando? Lo arreglaré, Ethan. Solo mantén las muestras en hielo lo mejor que puedas. Lo siento mucho. Colgué el teléfono antes de que pudiera hacer más preguntas. Mis manos temblaban. Esto era un golpe de advertencia. Richard sabía que estaba enojada ayer. Sabía que tenía el sobre del señor Sterling. Esta era su forma de recordarme quién tenía la correa. Estaba apretando mi suministro de oxígeno, amenazando lo único que me importaba, mi trabajo, mis corales, mi propósito, para obligarme a someterme. Una notificación apareció en mi pantalla. Un mensaje directo en Instagram. Era de Ashley. Ashley era la mejor amiga de Brittany, una chica insípida y cruel que funcionaba como el perro de ataque personal de Brittany. Era la máxima mono volador. Abrí el mensaje. Era una foto de Brittany y Ashley holgazaneando en la cubierta de un yate enorme y elegante. Brittany vestía un bikini blanco, sostenía una copa de mimosa y se veía completamente despreocupada. La leyenda decía, celebrando 50 millones de razones para sonreír. Me alegra que el universo recompense a las buenas personas. Avísame si necesitas que te envíe algunas sobras, pequeña científica harapienta. Soxo. Me quedé mirando la pantalla. La descarada audacia. La absoluta falta de humanidad. Habían robado los últimos momentos de mi abuelo moribundo. Me habían humillado frente al abogado. Estaban tratando activamente de destruir mi carrera. Y ahora se reían de ello en un yate pagado por el hombre al que habían engañado. Una extraña calma me invadió. No era el pánico frenético de antes. Era una certeza fría y absoluta. Había pasado toda mi vida tratando de ser la persona más grande. Había absorbido sus insultos, su robo, su crueldad, esperando que un día vieran mi valor. Había terminado. Querían jugar sucio. No tenían idea del tipo de presión bajo la que yo estaba acostumbrada a operar. Trabajaba en el fondo del océano. Sabía cómo sobrevivir en la aplastante oscuridad. Me levanté y entré en la cocina. La abuela Dorothy ya estaba despierta preparando café. Me miró, viendo el asesinato en mis ojos. ¿Qué hicieron ahora?, preguntó, sirviéndome una taza y entregándomela. Richard congeló mis cuentas de investigación, dije secamente. Está tratando de matarme de hambre. Quiere que venga arrastrándome, pidiendo misericordia para que pueda tomar lo que hay en el sobre del abuelo. Dorothy no se inmutó. Tomó un sorbo lento de su café. Entonces será mejor que veamos qué nos dio tu abuelo para defendernos. Deja la taza, Emily. Coge el sobre. Volví al sofá, saqué el sobre de debajo de la almohada y lo llevé a la mesa de la cocina. La luz de la mañana incidía en el sello de cera roja.
Respiré hondo, tomé un cuchillo de mantequilla y abrí el sello con cuidado. Dentro, no había una larga carta de explicación. Solo había una pesada llave de latón con un número grabado, 4002, y un pequeño trozo de cartulina gruesa con una coordenada GPS escrita a mano con la inconfundible letra del abuelo. Miré las coordenadas. Conozco este lugar, dije, frunciendo el ceño. Es el First National Bank en el centro. ¿El viejo? Caja de seguridad, confirmó Dorothy, sus ojos brillando. Arthur mantuvo una caja privada allí durante décadas. Richard nunca lo supo. Miré la llave que descansaba en la palma de mi mano. Se sentía más pesada de lo que parecía. ¿Qué crees que hay dentro? Dinero, sonrió Dorothy, pero era una sonrisa lobuna y peligrosa. Arthur era un científico, Emily, como tú. Él no luchaba con dinero. Luchaba con datos. Ve a vestirte. Tenemos un banco que visitar. El First National Bank era un edificio masivo e imponente con techos abovedados y columnas de mármol. Se sentía más como un mausoleo que como una institución financiera. La abuela Dorothy caminaba a mi lado, la espalda recta, su bastón golpeando rítmicamente contra el suelo de piedra. Habíamos llamado al señor Sterling, el abogado, y nos recibió en el vestíbulo, con un aspecto serio y profesional. Nos llevó al área de la bóveda privada, en lo profundo del subsuelo. El aire allí era fresco y olía a metal y polvo. El gerente del banco, un hombre silencioso con un traje a medida, verificó la llave y mi identificación antes de guiarnos por un largo pasillo de cajas de acero pulido. Se detuvo en la caja 4002, insertó su llave maestra y se hizo a un lado para dejarme usar la llave de latón del abuelo. La cerradura hizo clic. Saqué el largo cajón de metal y lo llevé a la sala de visualización privada. Dorothy se sentó en una silla de terciopelo, con las manos agarrando su bastón. El señor Sterling se quedó de pie junto a la puerta, actuando como un centinela silencioso. Abrí la tapa. No había pilas de dinero en efectivo, ni lingotes de oro, ni joyas secretas. En cambio, la caja estaba repleta de gruesas carpetas de Manila, unidades USB y un enorme libro de contabilidad encuadernado. Metí la mano y saqué la primera carpeta. Estaba etiquetada con un marcador negro en negrita, Fundación Blücher Eisen, Auditoría y Hallazgos. Contuve la respiración. Abrí la carpeta. La primera página era un documento de resumen estampado con el logotipo de una firma de contabilidad forense independiente y altamente agresiva. Empecé a leer, y con cada línea que mis ojos escaneaban, mi mandíbula caía aún más hacia el suelo. El abuelo Arthur no había estado sentado ocioso en sus últimos años. Había contratado investigadores privados y contables forenses para desmantelar silenciosamente toda la operación de Brittany. Mira esto, susurré, deslizando los papeles hacia el señor Sterling y Dorothy. El señor Sterling se puso las gafas de lectura. «Santo cielo», murmuró. Los documentos detallaban un fraude sistemático masivo. La Fundación Blücher Eisen de Brittany no era más que un fondo ilícito glorificado. La organización benéfica recaudó millones de dólares de donantes adinerados en elegantes galas, pero el dinero no se destinó a la conservación del océano. Según la auditoría, el 85% de los fondos se canalizaron a través de una serie de empresas ficticias controladas por Richard, y finalmente terminaron en las cuentas personales de Brittany para financiar su estilo de vida, los yates, la ropa de diseñador, los viajes de lujo. Pero empeoró. Saqué otra carpeta. Contenía fotografías, registros de vuelos y documentos falsificados. Brittany había falsificado más de 200 horas de servicio comunitario obligatorio por orden judicial, que había recibido después de un discreto arresto por conducir bajo los efectos del alcohol 2 años antes, que Richard había pagado mucho para mantener fuera de la prensa. Ella afirmó que estaba haciendo limpiezas de arrecifes, pero los registros de vuelos demostraron que estaba en París durante esas mismas fechas. Rastreó cada centavo, dijo el señor Sterling, hojeando el libro de contabilidad. Tu abuelo compiló un caso a prueba de balas de fraude electrónico, evasión fiscal y malversación. El IRS y el FBI salivarían con esto. Si esto se hace público, Brittany se enfrenta a tiempo en una prisión federal, y Richard, como director en la sombra de esas empresas ficticias, caerá con ella. Miré las unidades USB.
Mis manos volvieron a temblar, pero esta vez fue por la magnitud del poder que sostenía. El abuelo lo sabía. Lo sabía todo. Vio a través de su fachada brillante, directamente al núcleo podrido de su imperio. Y lo había armado, colocando el detonador en mis manos. ¿Por qué no fue él mismo a la policía? Pregunté, mirando a Dorothy. Porque se estaba muriendo, Emily, dijo Dorothy suavemente. Y porque sabía que intentarían aplastarte después de que él se fuera. Él construyó este arsenal para ti para que nunca tuvieras que ser una víctima de nuevo. Volví a mirar los documentos. Las cifras eran asombrosas. Millones de dólares robados bajo el pretexto de salvar los mismos océanos por los que sangraba para proteger. Se habían burlado de mí por ser pobre, por ser sucia, por jugar en el lodo mientras ellos vestían trajes manchados con dinero de caridad robado. El señor Sterling cerró la carpeta. Emily, como ejecutiva de esta adenda específica, debo aconsejarte que tienes una elección. Podemos entregar esto a las autoridades en silencio. Dejar que el sistema lo maneje. ¿O qué? Pregunté, mirándolo. El señor Sterling se ajustó la corbata. ¿O lo usas como palanca? Richard tiene tus cuentas de investigación como rehenes. Tú tienes su libertad. Es un juego peligroso, pero es tu derecho. Miré a la abuela Dorothy. Me miraba fijamente, esperando ver qué haría la chica que siempre había huido. Pensé en el número de teléfono falso. Pensé en el abuelo llorando por mí en una habitación vacía. Pensé en el mensaje burlón de Ashley. Pensé en mis corales muriendo porque Richard quería darme una lección. No quiero entregarlo en silencio, dije, mi voz extrañamente tranquila. No quiero que negocien un acuerdo a puerta cerrada. A ellos les gusta actuar para una audiencia. Les encanta el protagonismo, así que les daré el escenario más grande que jamás hayan tenido. Los labios de Dorothy se curvaron en una sonrisa orgullosa y feroz. Esa es mi chica. ¿Cuál es el plan? Vamos a volver a la casa, dije, recogiendo las carpetas y metiéndolas de nuevo en la caja. Abuela, tienes que hacer una llamada. Dile a Richard y Patricia que traigan a Brittany y a quien necesiten para finalizar la transferencia de esta propiedad costera. Diles que estás lista para rendirte. Diles que estoy destrozada y lista para ceder. El señor Sterling levantó una ceja. ¿Los invitas a la cabaña esta noche? Sí, dije, tomando mi teléfono. Y necesito hacer una llamada también. ¿A quién llamas? Preguntó Dorothy. Miré la lista de contactos en mi teléfono, desplazándome hacia abajo hasta que encontré un nombre con el que no había hablado en meses. Chloe. Era una periodista de investigación ferozmente independiente que había estado investigando la organización benéfica de Brittany durante un año, pero nunca había podido encontrar pruebas sólidas. Estoy llamando a la prensa, dije. Pulsé el botón de llamada. Es hora de quemarlo todo. El sol de la tarde comenzó a hundirse bajo el horizonte, proyectando largas y sangrientas rayas de naranja y púrpura sobre el océano revuelto. La cabaña estaba en un silencio sepulcral, el tipo de silencio que precede a una tormenta masiva. La abuela Dorothy estaba sentada en su sillón, con la postura rígida, su bastón descansando sobre sus rodillas como una espada desenvainada. Había hecho la llamada hacía 2 horas. Escuché desde la cocina cómo interpretaba su papel a la perfección. Su voz había temblado lo suficiente, sonando vieja, cansada y derrotada. Le dijo a Richard que ya no podía luchar. Le dijo que yo estaba llorando, lista para firmar los documentos que él quisiera siempre y cuando descongelara mis fondos de investigación. Richard había picado el anzuelo por completo. Según Dorothy, sonaba positivamente exultante. Prometió estar allí a las 8 en punto, trayendo a Brittany y a un tasador de propiedades para evaluar formalmente la cabaña y la costa circundante para transferirlas al fideicomiso de Brittany. Vienen a llevarse la casa, dijo Dorothy, mirando por la ventana hacia el cielo oscurecido. Creen que vienen a quitarnos la piel de los huesos. Que piensen eso, dije, paseando por el suelo de madera. La mesa del comedor estaba despejada. En el centro, estaba la pesada caja de cuero que habíamos traído del banco.
Dentro, yacían la explosiva auditoría, los registros de vuelo falsificados, la prueba de su absoluta bancarrota moral. A las 7:30, un modesto sedán se detuvo en el camino de grava. Abrí la puerta para dejar entrar a Chloe. Chloe era una mujer de ojos perspicaces de unos 30 años, vestía una chaqueta de cuero y llevaba una pesada bolsa para la cámara. Había estado persiguiendo la historia de la Fundación Blue Horizon durante meses, constantemente bloqueada por los costosos abogados de Richard. Cuando la llamé y le dije que tenía la auditoría interna, prácticamente se teletransportó a la costa. «Será mejor que no me estés tomando el pelo, Emily», dijo Chloe, entrando y escaneando rápidamente la habitación. «Si esto es una trampa para que me retire de Brittany». Abrí la caja de cuero y deslicé la primera página del resumen forense por la mesa. Chloe se inclinó, sus ojos recorrieron el texto, contuvo el aliento. Me miró, su expresión cambió de escéptica a completamente salvaje. Esto es una acusación federal en una caja», susurró, trazando los números con el dedo. 85% de malversación, servicio comunitario falsificado. Oh, Dios mío, Emily. Esto los destruirá. Ese es el punto, dije con frialdad. Pero no puedes publicarlo todavía. Necesito que esperes en el estudio. Deja la puerta entreabierta. Quiero que grabes todo lo que digan. Cuando sea el momento adecuado, sales y quiero que lo transmitas en vivo. Chloe sonrió, abriendo su bolso y sacando su equipo. Entendido. Tengo 50.000 suscriptores que van a amar este especial de viernes por la noche. Se deslizó en el estudio oscuro justo al lado de la sala de estar, desapareciendo en las sombras. El señor Sterling llegó unos minutos después, llevando su impecable maletín de cuero. Parecía nervioso pero decidido. Se colocó en silencio junto a la chimenea, ajustándose la corbata. El reloj marcó las 8. La grava crujió ruidosamente afuera. Los deslumbrantes faros LED de un enorme SUV Mercedes negro atravesaron la oscuridad, iluminando las paredes de la sala de estar. El motor retumbó agresivamente antes de apagarse. Las puertas del coche se cerraron de golpe. Las voces se escucharon a través del delgado aire costero. Recuerda, Patricia, sé amable hasta que firme. La voz de Richard llegó claramente por la ventana. Oh, por favor. Probablemente esté llorando en un rincón. La voz de Brittany siguió, goteando desprecio. Terminemos con esto. Tengo una fiesta en la ciudad a medianoche. Mi corazón latía con fuerza. Mis palmas sudaban, pero mi mente estaba violentamente clara. Miré a la abuela Dorothy. Ella me dio un solo y lento asentimiento. La puerta principal se abrió sin llamar. Richard entró como si fuera el dueño del lugar, vistiendo un traje de diseñador impecable que parecía ridículo en la cabaña rústica. Patricia lo siguió, envuelta en un chal de cachemir, con la nariz arrugada como si el olor del océano la ofendiera. Brittany entró última, ocupada tecleando en su teléfono, vestida con otro atuendo blanco, con una expresión de completo aburrimiento. Detrás de ellos venía un hombre de aspecto nervioso con un portapapeles, el señor Hayes, el tasador. Richard examinó la habitación, sus ojos se posaron en mí, luego en Dorothy y finalmente en el señor Sterling. Sonrió, una extensión fría y depredadora de sus labios. Bueno, Dorothy, Emily, dijo Richard, caminando hacia la mesa del comedor. Me alegra que finalmente hayas entrado en razón. No hay necesidad de que esta familia pelee. Solo estamos aquí para formalizar las cosas. ¿Formalizar? Repetí, mi voz desprovista de emoción. Sí, intervino Patricia, ofreciendo una sonrisa falsa y azucarada. Brittany está tan emocionada de convertir este viejo lugar en un retiro costero para su fundación. Es por una buena causa, Emily. Deberías estar orgullosa de contribuir. Brittany finalmente levantó la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco. ¿Ya has despejado tu basura, Emily? Tengo un diseñador de interiores que viene el lunes. Toda esta estética rústica es deprimente. La miré fijamente, sintiendo el calor subir por mi pecho. Ni siquiera lo has tasado todavía, Brittany. Richard agitó la mano con desdén.
Hayes, haz tu trabajo. Rápido. El tasador, el señor Hayes, se adelantó con nerviosismo. No miró la casa. No midió nada. Simplemente miró un trozo de papel en su portapapeles, se aclaró la garganta y dijo, dada la degradación estructural, la proximidad a la línea de erosión y las instalaciones anticuadas, tasé esta propiedad y la superficie costera circundante en $200,000. Casi me reí. ¿$200,000? Solo la tierra valía 5 veces eso. Richard claramente había comprado al tasador para que infravalorara la propiedad y así poder transferirla a bajo precio y evitar impuestos. 200,000, repitió Richard con suavidad, sacando un bolígrafo de su bolsillo. Muy generoso, considerando el estado en que se encuentra. Firma el traspaso, Emily. Si firmas esto, renunciando a tu reclamo, llamaré al banco ahora mismo para descongelar tu pequeño proyecto científico. Deslizó un contrato por la mesa hacia mí. Golpeó el bolígrafo en la línea de puntos. Miré el bolígrafo, luego levanté la vista, encontrando los ojos de mi padre. La arrogancia era cegadora. Pensaban que yo era un insecto esperando ser aplastado. No tenían idea de que acababan de entrar en el matadero. No tomé el bolígrafo. En cambio, di un paso atrás y miré al señor Sterling. Señor Sterling, dije, mi voz resonando claramente en la habitación en silencio. Creo que tenemos otra adenda que leer. La sonrisa de Richard se desvaneció. ¿De qué estás hablando? Firma el maldito papel, Emily. El señor Sterling dio un paso adelante bajo la luz, abriendo su maletín. Me temo que no puedo permitirle hacer eso, Richard. Porque esta propiedad no pertenece a la propiedad principal. Patricia jadeó. Brittany soltó su teléfono. La cara de Richard adquirió un peligroso tono púrpura. La trampa se había cerrado. No había salida. Si alguna vez has sido abandonado por tu familia y quieres ver el momento en que pagan el precio, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más espectadores. Muchas gracias. El aire de la habitación se volvió tan denso que se podía cortar. El sonido de las olas rompiendo afuera parecía desvanecerse por completo, reemplazado por el silencio ensordecedor dentro de la cabaña. Mi padre, Richard, se quedó paralizado, su bolígrafo flotando a solo 1 pulgada de la línea de puntos del contrato de transferencia. Bajó lentamente la mano, su cabeza se giró bruscamente hacia el señor Sterling. ¿De qué demonios estás hablando, Sterling? Exigió Richard, su voz descendiendo a un gruñido bajo y peligroso. Esta propiedad estaba a nombre de mi padre. Es parte de la herencia principal. Yo soy el albacea de esa herencia. Brittany hereda la cartera de bienes raíces. Eso es lo que declaró el testamento esta tarde. El señor Sterling no se inmutó. Caminó lentamente hacia la mesa del comedor, sus zapatos pulidos chasqueando suavemente contra la madera vieja. Dejó su maletín, lo desabrochó con 2 chasquidos secos y sacó una pila de documentos impresos en papel grueso con marca de agua. Usted es el albacea del fideicomiso principal, Richard, corrigió el señor Sterling, su tono perfectamente uniforme y totalmente profesional. Sin embargo, está operando bajo una falsa suposición. Esta propiedad costera, incluyendo la cabaña, el muelle privado y las 300 acres de costa circundante, no ha sido parte de la herencia principal de Arthur durante más de 5 años. Mi madre, Patricia, soltó una risa corta e incrédula. Se ajustó su chal de cachemir con más fuerza alrededor de los hombros, mirando al señor Sterling como si hubiera perdido la cabeza. ¿5 años? No sea ridículo. Pagamos los impuestos de la propiedad a través de la sociedad holding familiar. Usted pagó los impuestos de una escritura fantasma, Patricia, respondió el señor Sterling con calma. Hace 5 años, Arthur transfirió silenciosamente la propiedad de toda esta parcela de tierra a una entidad corporativa privada recién formada. Me instruyó que presentara la documentación con la máxima confidencialidad. Usted ha estado pagando impuestos sobre una cáscara para mantener las apariencias, precisamente porque Arthur sabía que intentarían venderla en el momento en que dejara de latir su corazón. Brittany finalmente dejó su teléfono.
Su expresión aburrida desapareció, reemplazada por una mueca oscura y fea. ¿Me está diciendo que esta vieja choza no me pertenece? Espetó, su voz aguda y estridente. Porque si ese es el caso, ¿por qué demonios me arrastraron aquí en medio de la noche? Tengo una gala benéfica a la que asistir. Soy la invitada de honor. Estás aquí, Brittany, porque tu abuela solicitó tu presencia para finalizar la transición, dijo el señor Sterling, volviendo su mirada hacia ella. Y porque el verdadero propietario de esta tierra necesita aceptar formalmente la transferencia frente a todas las partes interesadas. Richard golpeó la mano sobre la mesa, haciendo que el tasador, el señor Hayes, saltara hacia atrás aterrorizado. Basta de acertijos, rugió Richard, las venas de su cuello abultándose contra su costoso cuello de seda. ¿Quién es el dueño de la tierra, Sterling? El señor Sterling me miró. Luego volvió a mirar a Richard. La entidad se llama Instituto de Investigación Oceanográfica Arthur, y la única directora indiscutible y principal accionista de ese instituto es su hija, Emily. La reacción fue instantánea. Patricia jadeó, llevándose la mano al pecho como si hubiera sido golpeada físicamente. El señor Hayes, el tasador, se encogió contra la pared, agarrando su portapapeles como un escudo. Al darse cuenta de que acababa de entrar en un baño de sangre, Brittany me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos con una mezcla de sorpresa y pura indignación. Pero fue Richard cuya reacción fue la más violenta. El color se le fue por completo de la cara, dejándolo con un aspecto enfermizo y gris antes de que un rojo oscuro y furioso le subiera por el cuello. Eso es mentira, gritó Richard, señalándome con un dedo tembloroso. Ella es una investigadora arruinada y patética. No posee una entidad corporativa. Mi padre estaba prácticamente senil en sus últimos años. ¿Lo manipulaste para que firmara esto, no, Emily? Serpiente pequeña, asquerosa y codiciosa. No levanté la voz. No lo necesitaba. Simplemente lo miré, mi postura erguida, sintiendo la inmensa presencia protectora del abuelo Arthur justo detrás de mí. ¿Senil? Pregunté suavemente, las palabras cortando sus gritos como una cuchilla de afeitar. El abuelo estaba más lúcido en su lecho de muerte de lo que tú has estado en toda tu vida, Richard. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que intentarías quitármelo todo. Sabía que intentarías matarme de hambre congelando mis cuentas bancarias. Anticipó cada uno de tus movimientos patéticos y predecibles. Richard se abalanzó, pero la abuela Dorothy de repente golpeó su pesado bastón de madera contra el suelo. El fuerte crujido resonó como un disparo. Da un paso más hacia ella, Richard, y te haré arrestar por allanamiento de morada, gruñó Dorothy, sus ojos azules ardiendo con una furia salvaje y protectora. Estás en la casa de Emily. ¿Le mostrarás respeto o te irás? Richard se detuvo en seco. Miró a su madre, dándose cuenta por primera vez de que la viuda frágil y afligida que creía poder intimidar era en realidad una fortaleza de hierro. Dorothy, suplicó, su voz quebrándose, adoptando un tono repentinamente empalagoso. Madre, por favor, sé razonable. Esta tierra vale millones si la desarrollamos. Podemos construir resorts de lujo. Podemos expandir la sede de la fundación de Brittany aquí. Emily no sabe cómo administrar bienes raíces. Ella juega en el barro. Lo arruinará. Juego en el barro, repetí, una fría sonrisa se formó en mis labios. Hablemos de lo que este barro realmente vale, ¿quieres? Sterling. El señor Sterling se ajustó las gafas y tomó la gruesa pila de documentos. Se aclaró la garganta, el sonido resonando pesadamente en la tensa habitación. Como decía, comenzó el señor Sterling, su voz proyectando autoridad. Esta tierra es ahora la sede oficial del Instituto de Investigación Oceanográfica Arthur. Pero la tierra es solo una fracción de la dotación. ¿Dotación? Susurró Patricia, sus ojos nerviosamente entre mí y el abogado. ¿Qué dotación? Antes de su fallecimiento, Arthur liquidó sus cuentas privadas en el extranjero, explicó el señor Sterling, pasando la página. Cuentas que acumuló a través de sus propias patentes y consultoría independiente durante 40 años. Cuentas que nunca formaron parte de la sociedad holding familiar.
Transfirió la totalidad de esos fondos a un fideicomiso irrevocable diseñado exclusivamente para financiar el instituto de Emily. La mandíbula de Richard se apretó tanto que pensé que sus dientes podrían romperse. ¿Cuánto?, preguntó, su voz un susurro. El señor Sterling miró a Richard directamente a los ojos. 80 millones de dólares, totalmente financiados, exentos de impuestos y puestos bajo el control único e incuestionable de Emily. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que todo el oxígeno había sido absorbido de la habitación. 80 millones de dólares. El número flotaba en el aire, pesado y aplastante. Los 50 millones de dólares de la herencia de Brittany de repente parecían calderilla. No, exhaló Brittany, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No, no, no. Ese es mi dinero. Él también era mi abuelo. Yo soy la que tiene la organización benéfica. Yo soy la que salva los océanos. Esto es un fraude. ¿Quieres hablar de fraude, Brittany?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. Solo espera. No hemos terminado. El señor Sterling levantó una mano, exigiendo silencio. Hay una cláusula final en la constitución del fideicomiso, dijo, su tono volviéndose más oscuro. Arthur era un hombre minucioso. Quería asegurarse de que su legado de preservación oceánica nunca fuera manchado por un escándalo. Por lo tanto, incluyó una cláusula de restitución colateral. ¿Qué significa eso?, exigió Richard, sudando profusamente ahora. Significa. Leyó el señor Sterling directamente del papel. Si algún miembro de la familia inmediata, específicamente Brittany, es encontrado operando una empresa fraudulenta, engañosa o criminal bajo el disfraz de conservación marina, la herencia principal otorgada a ella hoy, los 50 millones de dólares, se congelará inmediatamente. Esos activos serán incautados y redirigidos al instituto de Emily para reparar el daño a la reputación hecho al nombre de la familia. Richard tropezó hacia atrás, sus rodillas golpearon el borde de una silla. Prácticamente se cayó en ella, su respiración superficial y rápida. Patricia se cubrió la boca, un sollozo ahogado escapando de sus labios. ¿Sabían? Sabían exactamente lo que habían estado haciendo con la Fundación Blue Horizon. Y de repente se dieron cuenta de que el abuelo Arthur también lo sabía. Antes de que pudieran siquiera procesar la magnitud de la trampa en la que acababan de caer, el señor Sterling metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un trozo doblado de papel de pergamino pesado. Emily, dijo el señor Sterling, su voz suavizándose, abandonando el tono legal áspero. Arthur te dejó esta carta. Me pidió que te la leyera delante de ellos para que escucharan la verdad que tanto intentaron enterrar. Sentí un nudo en la garganta. Asentí, mi visión se nubló ligeramente con lágrimas que me negué a derramar frente a mis abusadores. El señor Sterling desdobló el papel. La habitación estaba en un silencio sepulcral mientras comenzaba a leer. A mi queridísima Emily, mi brillante pequeña científica. Si estás escuchando esto, significa que he emprendido mi última expedición. Sé que los últimos años han sido un océano oscuro y solitario para ti. Te observé nadar contra la corriente de una familia que se negaba a ver tu valor. Los observé alabar el glamour vacío mientras ignoraban tu incansable y genuina pasión. Lo vi todo, Emily. Incluso cuando pensabas que estaba ciego, te vi. Una lágrima se escapó de mi ojo, quemando mi mejilla. La abuela Dorothy se inclinó y me apretó la mano con fuerza. Richard y Patricia construyeron un mundo de cristal y espejos, continuó leyendo el señor Sterling, la voz del abuelo Arthur resonando vívidamente a través de sus palabras. Valoraron la percepción sobre la realidad. Eligieron una mentira cómoda sobre una verdad difícil, y trataron de forzarte a su molde. Pero tú, mi valiente niña, te negaste a romperte. Mantuviste tus manos en la tierra y tus ojos en el horizonte. Miré a mis padres. Patricia lloraba en silencio, quizás por vergüenza genuina, quizás por miedo a perder su riqueza. Richard miraba al suelo, completamente vaciado. No dejes que su amargura infecte tu corazón, continuó la carta. No eres una sombra en la luz de tu hermana. Eres la única luz verdadera que le queda a esta familia. Te he dado los recursos para cambiar el mundo porque sé que eres la única que realmente lo hará.
Construye tus arrecifes, Emily. Cura las aguas y nunca, jamás, dejes que nadie te diga que perteneces al barro otra vez. Te amo, mi pequeña científica, para siempre. El señor Sterling dobló la carta y me la entregó. La apreté contra mi pecho, sintiendo una profunda y abrumadora sensación de paz invadirme. Los años de negligencia, los constantes menosprecios, el robo de mi trabajo, el agonizante aislamiento, todo fue arrastrado por la innegable prueba de que fui amada, valorada y respetada por el hombre más grande que jamás conocí. Pero la paz se rompió un segundo después por el sonido de Brittany en un violento berrinche. «Esto es ridículo», chilló Brittany, golpeando sus costosos tacones contra el suelo. «No voy a escuchar esta basura. Ese viejo estaba loco. ¿Crees que puedes quitarme mi dinero, Emily? ¿Crees que una estúpida cláusula sobre mi organización benéfica significa algo? Mi fundación es intocable. Tengo el respaldo de celebridades. Tengo senadores estatales en mis galas. Tú no tienes nada más que un montón de peces moribundos». Guardé cuidadosamente la carta del abuelo en mi bolsillo. Miré a mi hermana, observando su arrebato de gritos y la cara roja. Ya no sentía ira hacia ella. Solo sentía un frío y clínico disgusto. «Intocable», repetí. Esa es una palabra muy peligrosa, Brittany. Especialmente cuando dejas un rastro de papel tan obvio. Extendí la mano hacia la pesada caja de cuero que estaba sobre la mesa. Era el momento de la ejecución. «Si quieres irte ahora mismo, Brittany, puedes hacerlo», dije, apoyando la mano en la tapa. «Pero antes de que cruces esa puerta, quizás quieras ver qué más te dejó el abuelo Arthur. Porque mientras tú estabas ocupada tomándote selfies en yates, él estaba ocupado contratando contadores forenses». Brittany se quedó paralizada. El color se le fue de la cara tan rápido que parecía una muñeca de porcelana. «¿Qué?», susurró. Levanté la tapa de la caja. La verdad sobre el fondo benéfico de Brittany está a punto de ser expuesta en vivo a decenas de miles de espectadores. ¿Adivina cómo reaccionará ella? Mantente sintonizado. Saqué la primera carpeta gruesa de la caja y la dejé caer sobre la mesa. Aterrizó con un fuerte y satisfactorio golpe. Las letras negras y grandes de la portada decían: Fundación Blücher Eisen, Auditoría y Hallazgos. «Hablemos de tu intocable organización benéfica, Brittany», dije, mi voz resonando con absoluta autoridad. «Hablemos de la tasa de malversación del 85%. Hablemos de las empresas fantasma registradas en las Islas Caimán con la firma de Richard». Richard se levantó de su silla como si hubiera sido electrocutado. «Cállate, Emily», bramó, el pánico atravesando su voz. «No sabes de lo que estás hablando. Esos son documentos fabricados. Te demandaré por difamación. Te arrastraré por los tribunales hasta que estés completamente en bancarrota». «No puedes demandar a la verdad, Richard», le respondí, sacando más carpetas y arrojándolas sobre la madera. «Aquí están los registros de vuelo. Aquí están los certificados de servicio comunitario falsificados del Tribunal Estatal. Afirmaste que Brittany estaba haciendo limpiezas de arrecifes en Florida cuando su pasaporte y estas fotografías muestran claramente que estaba bebiendo champán en París. Eso es una violación de una orden judicial. Eso es un delito federal». Patricia soltó un aullido horrible y agudo. «Richard, dile que se detenga. Dile que nos dé eso. Si eso sale, estamos arruinados. Lo perderemos todo». Richard se abalanzó sobre la mesa, desesperado por agarrar las carpetas, pero el señor Sterling se interpuso en su camino con suavidad, levantando una mano. «Le aconsejo encarecidamente que no toque la propiedad de mi cliente, Richard. Eso sería un intento de destrucción de pruebas». Brittany estaba hiperventilando ahora. Su perfecta máscara de influencer se había destrozado por completo. Parecía un animal aterrorizado y atrapado. «No puedes hacer esto, Emily», suplicó, con lágrimas corriendo por su cara, arruinando su costoso maquillaje. «Por favor, mi marca, mis seguidores. Si ven esto, me cancelarán. Mis patrocinadores me abandonarán. No tendré nada». La miré fijamente, sin sentir lástima.
Construiste tu marca robando mi cuaderno de investigación, Brittany. Construiste tu número de seguidores sobre un trono de mentiras. Robaste a personas que pensaban que estaban salvando el océano solo para que pudieras comprar bolsos de diseñador. Mereces perderlo todo. Estoy llamando a la policía. Gritó Richard, sacando su teléfono, sus manos temblaban violentamente. Robaste estos archivos. Esto es chantaje. No, Richard, interrumpió una nueva voz. Esto es periodismo. La pesada puerta de madera del estudio se abrió con un crujido. Chloe salió de las sombras. Llevaba su equipo de cámara profesional. Una brillante luz LED iluminaba las caras horrorizadas de mi familia. Un pequeño micrófono estaba enganchado a su cuello y sostenía un smartphone montado en un gimbal. Richard soltó su teléfono. ¿Quién demonios eres tú?, exigió, su voz quebrándose. Mi nombre es Chloe. Soy una periodista de investigación independiente, dijo con una sonrisa afilada como una navaja. Y ahora mismo estoy transmitiendo en vivo todo este enfrentamiento a 50.000 suscriptores en mi canal. Hemos estado en vivo desde que usted entró por la puerta principal, Richard. Patricia gritó y se llevó las manos a la cara, apartándose de la cámara. Brittany soltó un horrible chillido, cayendo al suelo y escondiendo la cara contra los cojines del sofá. «¡Apaga eso!», rugió Richard, cargando contra Chloe. Chloe ni siquiera se inmutó. Simplemente dio un paso atrás, manteniendo la cámara perfectamente estable. Yo no haría eso si fuera usted, Richard. El chat está enloqueciendo ahora mismo. De hecho, déjeme leer algunos de estos comentarios para usted. Chloe miró la pantalla de su smartphone. El usuario, amante del océano, dice, doné $2,000 a Blue Horizon el mes pasado. Voy a llamar al fiscal general ahora mismo. El usuario, buscador de la verdad, dice, ese tipo acaba de admitir haber sobornado a un tasador. Oh, espera. Esa es una gran pregunta. Echemos un vistazo al tasador. Chloe giró la cámara hacia el señor Hayes. El señor Hayes estaba pegado a la pared, sudando profusamente, sus ojos muy abiertos por el puro terror. En el momento en que la brillante luz golpeó su cara, se quebró. Arrojó su portapapeles al suelo y levantó las manos en señal de rendición. No tuve nada que ver con esto, gritó el señor Hayes, su voz rompiéndose histéricamente. Richard me pagó. Me transfirió $10,000 a mi cuenta ayer para valorar la propiedad en menos de $200,000. Dijo que era solo una formalidad familiar. No sabía nada del fraude. Testificaré. Les daré los registros bancarios. Solo manténganme fuera de la prisión. Hayes, cierra la maldita boca, gritó Richard, abalanzándose sobre el tasador. Pero ya era demasiado tarde. La confesión estaba en vivo en Internet. El daño estaba hecho. Fue catastrófico, permanente y totalmente autoinfligido. El imperio de mentiras que mis padres habían construido durante décadas acababa de colapsar en cuestión de minutos. La cabaña se sumió en un caos absoluto, una destrucción hermosa y poética de las personas que habían intentado destruirme. Patricia se desplomó en el sillón, agarrándose el pecho y jadeando, sus perlas traqueteando violentamente contra la clavícula. Mi marca, mi club de campo. Nos expulsarán, murmuró incoherentemente, balanceándose de un lado a otro. La vergüenza, la humillación absoluta. Richard estaba contra la ventana, su pecho jadeando, su corbata suelta. Miró la cámara de Chloe, luego las carpetas sobre la mesa, y finalmente sus ojos desesperados se posaron en la abuela Dorothy. Madre, suplicó, su voz despojada de toda arrogancia, reducida a una súplica patética y gimoteante. Por favor, haz que apaguen la cámara. Haz que Emily me dé los documentos. Podemos arreglar esto. Soy tu hijo. Somos familia. No puedes dejar que me metan en prisión. Dorothy permaneció perfectamente inmóvil. Se inclinó sobre su bastón, sus ojos azules perforándolo. ¿Familia?, preguntó Dorothy, la palabra goteando veneno.
Dejaste de ser mi familia el día que le diste a tu padre moribundo un número de teléfono falso. Dejaste de ser mi familia el día que me dijiste que Emily nos odiaba. Cambiaste el alma de tu hija por un yate. Richard, cosechas lo que siembras. No tengo hijo. Richard soltó un sollozo roto, cubriéndose la cara con las manos. Brittany levantó lentamente la cabeza de los cojines del sofá. Su cara era un desastre de rímel corrido y base de maquillaje. Me miró, sus ojos llenos de una mezcla tóxica de odio y terror. Planeaste esto, siseó, su voz temblaba. Nos tendiste una trampa. Querías arruinar mi vida porque estás celosa. Siempre has estado celosa de mí. Caminé alrededor de la mesa hasta que estuve directamente sobre ella. Miré a la niña de oro, la hermana que me había quitado todo y sonreía mientras lo hacía. ¿Celosa? Pregunté en voz baja. ¿Crees que estoy celosa de una vida construida sobre el robo y las mentiras? ¿Querías que me pudriera en el barro, Brittany? Richard quería matar de hambre mi investigación para obligarme a arrodillarme, pero ambos olvidaron una regla fundamental de la naturaleza. Me incliné más, asegurándome de que la cámara de Chloe captara cada palabra. Las semillas enterradas en el barro no se pudren, susurré. Se convierten en árboles y el mundo de plástico falso que construiste. Solo se necesita una tormenta para arrastrarlo todo. Considera que esta es tu tormenta. Ahora sal de mi casa. Brittany me miró fijamente, temblando incontrolablemente. Se puso de pie a toda prisa, agarrando su costoso bolso y corrió hacia la puerta, empujando a Chloe sin mirar atrás. Patricia luchó por ponerse de pie, sus piernas temblaban. No me dijo ni una palabra. No miró a Dorothy. Simplemente salió al aire frío de la noche, una mujer rota y derrotada cuya identidad completa acababa de ser borrada. Richard se quedó un momento. Miró las carpetas sobre la mesa. Sabía que el FBI estaría llamando a su puerta por la mañana. Sabía que sus bienes serían congelados. Sabía que la cláusula colateral le quitaría la herencia de $50 millones para financiar mi instituto. No le quedaba nada. Te arrepentirás de esto, Emily, susurró Richard, tratando de reunir un último rastro de intimidación. Me crucé de brazos. Lo dudo. Adiós, Richard. Se dio la vuelta y salió por la puerta. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de él. Por la ventana, observé cómo el Mercedes negro aceleraba por el camino de grava, desapareciendo en la oscuridad. La cabaña finalmente volvió a estar en silencio. Chloe apagó la cámara y soltó un gran suspiro. «Guau», dijo, sacudiendo la cabeza. Eso fue. Fue la mejor pieza de periodismo de la que he sido parte. La transmisión alcanzó un pico de 80.000 espectadores. Todas las principales cadenas de noticias lo recogerán antes de medianoche. Gracias, Chloe, dije, sintiendo una repentina ola de agotamiento golpearme. El señor Sterling comenzó a recoger los documentos, colocándolos cuidadosamente de nuevo en la caja de cuero. Contactaré a las autoridades federales a primera hora de la mañana, Emily. La transferencia colateral de los $50 millones llevará algún tiempo en los tribunales, pero con esta evidencia, es una victoria garantizada. Tu abuelo estaría profundamente orgulloso de ti. Miré a la abuela Dorothy. Seguía sentada en su silla, mirando el espacio vacío donde había estado Richard. Me acerqué y me arrodillé a su lado. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente. Dorothy extendió la mano y me acarició el pelo. Una lágrima se deslizó por su mejilla arrugada, pero estaba sonriendo. La tormenta ha terminado, Emily, susurró. Finalmente tenemos paz. Ahora es el momento de que construyas tu legado. Han pasado 6 años. Eso es el tiempo que ha pasado desde la noche en que la tormenta finalmente estalló. 6 años desde que el Mercedes negro se alejó de la cabaña, llevándose el veneno de mi vida para siempre. Hoy, el Instituto de Investigación Oceanográfica Arthur no es solo un trozo de papel en una caja de cuero. Es un enorme campus de última generación que se extiende por los acantilados costeros. Tenemos 3 edificios de laboratorio principales, una flota de 5 buques de investigación y un personal de más de 200 científicos brillantes.
gracias a la dotación de $80 millones y los 50 millones adicionales recuperados de los activos incautados de Brittany, nuestro programa de injerto de coral ha restaurado con éxito más de 400 acres de arrecifes moribundos en todo el mundo. Me encontraba en la cubierta de nuestro buque insignia, el viento me azotaba el pelo, el rocío salado del océano era frío y refrescante en mi cara. Ethan, que ahora era mi director de operaciones principal, se acercó a mi lado, entregándome una taza humeante de café. Los últimos datos del arrecife del sur ya están aquí, dijo Ethan, sonriendo ampliamente. Las nuevas cepas de coral resistentes al calor están prosperando. La tasa de supervivencia es del 92%. Lo logramos, Emily. Tomé un sorbo de café, mirando la inmensa extensión de agua azul. Sí, lo hicimos, asentí suavemente. En cuanto a mi familia, el universo les dio exactamente lo que se merecían. Las consecuencias de la transmisión en vivo de Chloe fueron catastróficas. Las autoridades federales cayeron sobre Richard a la mañana siguiente. La investigación descubrió décadas de fraude fiscal y espionaje corporativo. Richard fue sentenciado a 7 años de prisión federal. Patricia se declaró en bancarrota poco después, perdiendo las membresías del club de campo, la ropa de diseñador y los amigos que valoraba más que a su propia hija. Se mudó a un pequeño apartamento en un estado diferente, demasiado avergonzada para volver a mostrar su cara en la alta sociedad. Y Brittany, Internet hizo lo que mejor sabe hacer. Fue cancelada universalmente. Sus patrocinadores la abandonaron en cuestión de horas. El fiscal general del estado la obligó a pagar multas masivas por el fraude benéfico, agotando el dinero personal que le quedaba. La última vez que supe de ella a través de un conocido mutuo, la ex-influencer multimillonaria ahora trabajaba como gerente de turno en un autoservicio de comida rápida en el Medio Oeste, vistiendo un uniforme de poliéster en lugar de bikinis de diseñador. La ironía era casi poética. Rara vez pensaba en ellos. Eran fantasmas de una vida pasada. Cuando el barco atracó en el puerto privado del instituto, subí por el sinuoso camino de madera hacia la vieja cabaña. Me había negado a derribarla. En cambio, se encontraba en el centro del campus moderno, un recordatorio rústico de donde comenzó todo esto. Abrí la puerta. El olor a té de menta llenó el aire. La abuela Dorothy estaba sentada en el columpio del porche, envuelta en una gruesa manta de lana, observando la puesta de sol. Ahora tenía 93 años, su cuerpo frágil, pero su mente aún tan aguda como un diamante. Vivía conmigo a tiempo completo, rodeada de jóvenes científicos que la trataban como la reina que era. Me senté a su lado en el columpio. «¿Buen día en el agua?», preguntó, sin quitar los ojos del horizonte. «¿El mejor?», respondí, apoyando la cabeza en su hombro. Dorothy metió la mano en el bolsillo de su cardigan. Sacó una pequeña brújula de plata empañada. Era pesada y antigua, claramente muy querida. La puso en mi palma y cerró mis dedos alrededor de ella. Arthur quería que tuvieras esto cuando finalmente construyeras tu instituto, dijo Dorothy suavemente. Ábrela. Hice clic en el pequeño pestillo. La tapa plateada se abrió de golpe. La aguja de la brújula giró salvajemente por un momento antes de fijarse firmemente apuntando al norte. Grabado en el interior de la tapa con la letra familiar del abuelo Arthur había una breve inscripción, para Emily, que nunca pierde el rumbo. Las lágrimas me picaron los ojos, pero eran lágrimas de abrumadora gratitud. Había pasado toda mi infancia sintiéndome perdida, invisible y sin amor. Me habían dicho que no valía nada. Me habían dicho que me pudriera en el barro, pero había encontrado mi camino a través de la oscuridad. Había construido un imperio de verdad, ciencia y curación. No era la oveja negra. Yo era la que rompió la maldición generacional. Cerré la brújula, sosteniéndola con fuerza contra mi corazón mientras el sol se hundía bajo el océano, proyectando una brillante luz dorada sobre el agua.